para profundizarlo y abordarlo de manera más integral, estamos en comunicación con Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes. Acá Rodrigo y Elías de la Unión te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Matías, gracias por atendernos. Comentábamos recién un poco por arriba lo que había sido el decreto de necesidad y urgencia 340 que publicó el último miércoles el Gobierno Nacional, que de alguna manera restringe lo que es y retoma lo que había sido además el DNU 70 del principio del gobierno de Milei, y restringe un poco lo que es la actividad sindical o el derecho a huelga, más precisamente. Comentarnos un poco más de qué hay de fondo con este decreto de necesidad de urgencia, si se puede implementar o no, de qué manera implica o recae sobre los trabajadores. Bueno, es un decreto que amplía de modo tal lo que se considera servicio esencial a los efectos de restringir el derecho de huelga, que lo convierte prácticamente en un derecho impracticable. Hasta el día de hoy, o mejor dicho, hasta antes de la publicación en el boletín oficial de este decreto, en nuestra legislación solo se consideraba servicio esencial, y en esto siguiendo a las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, aquellas actividades cuya interrupción pudiera poner en peligro la salud, la vida o la seguridad de la población. Y por eso limitaba puntualmente a los servicios hospitalarios, el transporte, la generación y distribución de energía eléctrica, agua potable y gas natural, y el control del tráfico aéreo, que son una serie de actividades que no existen dudas que si se ejerce el derecho de huelga, que por supuesto se puede ejercer, es necesario garantizar una suerte de servicio mínimo o guardia de emergencia por justamente evitar que se ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Pero bueno, sin que haya existido ningún tipo de situación de hecho, ni jamás se haya puesto en peligro en una huelga en alguna de estas actividades o sectores la vida, la salud, la seguridad de la población, el gobierno avanza con un decreto de necesidad y urgencia donde amplía a una cantidad enorme de actividades, sí, eso que considera servicio esencial, y además impone una guardia mínima de por lo menos un 75% de la dotación normal, con lo cual, bueno, estamos hablando de una restricción al derecho de huelga que nos, digamos, incluso permite que hablemos de una prohibición, porque ¿qué efectividad tendría una huelga en un 25% de determinada actividad? Ninguna, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y otro grupo, además de los esenciales, que pasan a ser como de importancia trascendental, lo nombra así el gobierno en el decreto, y hay, básicamente casi no queda rama, desde los servicios de radio y televisión hasta servicios, la industria alimenticia y la cadena de valor, termina abarcando a casi todas las actividades económicas en las que se envuelven los trabajadores. Sí, totalmente, porque esa categoría de servicios de importancia trascendental son justamente categorías tan abiertas, muchas de ellas, que permite incluir ahí cualquiera, la que el gobierno en determinado momento así lo considere, y además les impone en ese caso una obligación de garantizar un servicio mínimo del 50%. Claro. Matías, o sea, es lo mismo, perdón, sí. No, te quería consultar también, porque esto de lo cual estamos hablando, se enmarca dentro de un decreto además que aborda otro tema, que es el régimen de excepción de la Marina Mercante. Y esto es un artículo dentro de ese decreto de necesidad y urgencia. ¿Cómo lees esto? Si, no sé, parece ser más una búsqueda de que pase, de enmarcarlo dentro de otra cosa y que pase un poco desapercibido. Sí, es bastante inexplicable porque el decreto efectivamente, como bien decís, refiere a la actividad de la Marina Mercante y en un artículo ahí incluido modifica
la norma que hasta hoy regula la huelga en los servicios esenciales. Yo estimo que tiene que ver con que desde luego el gobierno reconoce que no tiene facultades para reglamentar el derecho de huelga, y entonces lo hace a través de un decreto para el cual tiene facultades delegadas por la ley base, como es la reglamentación de la actividad de la Marina Mercante, claro. pero desde luego no resiste el menor análisis, ¿no? Bueno, la CGT hizo en esta semana una presentación contra el DNU, un amparo para defender justamente el derecho a huelga. ¿Cómo ves ese amparo? ¿Crees que va a ser favorable para la CGT? No lo sé, otros gremios también lo han presentado, la Asociación Trabajadores del Estado lo presentó también el día viernes. Desde el punto de vista del derecho, debieran ser, digamos, tener un resultado favorable, porque no hay demasiado argumento para sostener que se trata de un decreto constitucional, porque por un lado, digamos, no existe la necesidad y la urgencia que ameritarían que el presidente pueda emitir una norma de carácter legislativo de manera excepcional, porque el Congreso Nacional está sesionando. Entonces, se cae desde el punto de vista formal. Pero también por el fondo de la cuestión, porque no se puede reglamentar un derecho de manera tal que termine alterando su esencia o afectando en concreto la posibilidad de su ejercicio. Y la huelga es un derecho fundamental que está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y se reglamenta acá de una manera que supone una restricción demasiado tajante que impide su ejercicio, con lo cual también termina siendo inconstitucional por el fondo de la cuestión, ¿no? Matías, ¿qué tal? Rodrigo te habla. ¿Qué tal, Rodrigo? Bien. Che, vos recién es el fondo de la cuestión, decías, y se me vino la palabra fondo, ¿no? Digamos, esto entiendo que viene encuadrado también en el pedido del Fondo Monetario de responder con la reforma laboral, ¿no? Esto lo ves que viene por ahí también, digamos, es como es parte de lo que tiene que cumplir el gobierno en función del último desembolso que hizo el Fondo Monetario. Es probable porque, digamos, es parte indudablemente de una serie de reformas que se comprometió a hacer y que tiene en agenda. Todo esto estaba incluido en el DNU 70 del año 23, que la justicia declaró inconstitucional, el capítulo cuarto, ¿no? El referido a lo que era la reforma laboral. Luego, mediante la ley bases, el año pasado logró incorporar una reforma laboral muy profunda y regresiva, pero no de la amplitud que pretendió en el DNU 70. Bueno, acá vemos cómo avanza en un sentido, por lo menos en la restricción del derecho de huelga, y imaginamos que va a seguir haciéndolo en otros sentidos. ¿Cuál es el camino, Matías, que tienen las organizaciones sindicales, digamos? ¿Cuál es la respuesta que puede dar, digamos, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Cuáles son esos protocolos, si se quiere? ¿Cuál es la forma de resistencia? Bueno, por un lado, es una obviedad, ¿no? Pero si restringen un derecho fundamental, tal vez la herramienta más importante que tienen los trabajadores, como es el derecho de huelga, el movimiento obrero puede responder justamente ejerciendo el derecho de huelga, ¿no? Con la mayor libertad de acción y expresión y manifestación en defensa de un derecho fundamental. Bueno, pero también lo que ha hecho hasta ahora, que es judicializarlo, tampoco está mal, porque, como te decía antes, presumiblemente la justicia debiera dar una sentencia favorable, ¿no? Porque se trata de un decreto totalmente inconstitucional en este sentido, de modo que si de manera más o menos rápida un juzgado o suspende su vigencia por una medida cautelar o decreta su inconstitucionalidad, bueno, se acaba la discusión en este sentido, ¿no? Claro. Matías, estamos en comunicación con Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Ahí, en función de esto último, Matías, bueno, te pregunto algo volviendo un poquito atrás que se me pasó, vinculado a qué pasa, estando este decreto vigente, si efectivamente uno de los sindicatos que está bajo estas ramas de esenciales o trascendentales
ejerce el derecho a huelga superando el 50% o el 75% que debiera dejar como guardia? Bueno, primero debiera la Secretaría de Trabajo de la Nación intimarlo por ser, o sea, encuadrarlo en una huelga en los servicios esenciales, intimarlo en los términos del decreto a cumplirlo, y si no lo cumple, seguramente podrá iniciar un sumario para imponer sanciones que suelen ser muy importantes, ¿no? Sanciones de montos muy altos, de sumas millonarias, o hasta podría solicitar judicialmente la cancelación de la personalidad gremial. Claro. ¿O intervenirlos también? No, intervenir no podría. Bien. Pero bueno, tampoco significa que sea un gobierno que se destaque por su apego a la legalidad, o sea que en realidad pudiera hacer cualquier cosa aunque la ley no lo permita, y por supuesto también habría que judicializar todos esos aspectos del ataque a la libertad sindical. Bien. Matías, te agradecemos este rato que nos brindaste. Imagino que volverán a suceder cosas por este estilo, así que espero nos podamos comunicar más adelante. Te mandamos un abrazo grande. Espero que no tenga que suceder, pero nos comunicamos cuando quieran. Igual. Está muy bien, hasta luego. Gracias. Matías Cremonte hablaba con nosotros, abogado laboralista, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, en función de este decreto, el decreto 340, que bueno, justamente marca como actividades esenciales y trascendentales o de trascendencia a la mayoría de las actividades económicas, de esta manera restringiendo el derecho a ¿Qué es lo huelga. que se viene buscando, no, Elías? Digamos, pensemos en el protocolo antipiquete, digamos, es ese protocolo de que vos no podés movilizar en base, digamos, a que si bajás a la calle te van a dar un palazo o te pegan un corchazo como al compañero fotógrafo Grillo, digamos, Sí. ¿no? Meter el miedo para disciplinar y no mover. Lo Sí, intentan ¿sabes hacer. que la veía muy parecida a la nota esta? Estábamos recién hablando con Matías y digo, bueno, era parecido a lo que estábamos hablando con el abogado que es parte Claro. de UTEDIC La Plata, Sí, con Núñez. con Núñez. Bueno, lo mismo, digo, y va de la mano con otro decreto también que se publicó la semana pasada, que presenta, digamos, referido y se mete un poco más dentro de lo que es la cuestión de la libertad sindical y el derecho de sindicalización, a la cual abordan también metiéndose un poco en la vida interna de los sindicatos. Yo me voy a animar a hacer una predicción, ¿no? Que no es bastante obvia, no es ninguna predicción, pero me parece que en la medida que van profundizando valga la redundancia, las medidas anti-huelga, anti-obrera, antisindical, anti-organizaciones, porque van viendo que se profundiza el deterioro de las condiciones laborales, de los puestos de trabajo, de los salarios, ¿no? Como que eso va emergiendo ahí una cantidad de sectores que tienen dificultades, y la forma legítima, histórica que tenemos los trabajadores es en la calle, ¿no? Y eso se empieza a ver, ¿no? Tierra del Fuego, Catamarca a los docentes, ahora viene el mes que viene una marcha federal de los universitarios, digamos, ¿no? El CONICET, los investigadores, los del Hospital Posadas, ¿no? Todos los que son médicos, digamos, es como que distintos sectores empiezan a tener presencia en las calles inevitablemente, ¿no? Y esto como que recrudecen el sentido antiderechos de protesta, ¿no? Así es. 8 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Quédense con nosotros, vamos a escuchar algo de música, Rodri. Dale, vamos me a parece levantar un poco la tarde de martes, tarde gris hoy, lluviosa.